ahora ya la sesión se está copiando, se está grabando. Entonces seamos cautelosos en la participación. Entonces, primero que todo les voy a compartir a ustedes lo que es la guía para ver por dónde vamos, qué nos falta de esa guía que nos ha seguido como modelo para hacer ese proyecto de aula que ustedes me han mandado. Entonces, ya pueden ver mi pantalla. ¿Qué están viendo Yo ahora no, mismo? no, que usted está hablando apenas, profe, nada más. Sale la M de Listo. Mario. No se ve nada. Ok. Y ahora, ya Igual, va. Lo que profe, pasa es que, ya apareció. y ahora, ok. Lo que pasa es que el computador ha tenido inconvenientes porque estoy actualizando el Windows y por eso fue que me demoré al mandarles inicialmente la invitación porque se demoró bastante para cargar. Entonces, miren muchachos, ¿hasta dónde vamos actualmente? Entonces nosotros llevamos lo que es el título, la descripción del problema, la hipótesis, la justificación, el objetivo general, el estudio de mercados, el análisis que comprende el análisis del sector, análisis, la DOFA, el público objetivo y segmentación del mercado y variables de segmentación y tipos de información. Entonces, ¿qué nos falta o qué tenemos que hacer? En el punto número 8, que es elección de la muestra, ustedes dirán, definición del público objetivo. En el día de ayer un compañero me hizo la pregunta, profe, pero el público objetivo, eso ya lo hicimos. Muy bien, ya se hizo. Pero ese público objetivo, acá en la elección, cuando hacemos una investigación de mercado, nosotros tenemos que partir de que tenemos un público objetivo. ¿Cómo así un público objetivo? Que tenemos que partir de un número que nos va a decir cuánto es cuánto es mi público objetivo. ¿Cómo así? Si yo digo que mi empresa o mi público son ancianos mayores de o señores mayores de 50 años del municipio de CRT, quiere decir, entonces yo tengo que saber cuántos de ese público cumplen esas características. Yo tengo que llegar a decir en mi investigación que en CRT por lo menos hay 5.000 ancianos. ¿Cómo saqué la información? Ahí es donde ustedes van a ver o hacer lo posible, ya sea de un estudio o donde me diga si hay en el DANE donde me dice que de la población de Colombia el 5% son mayores de 60 años, entonces yo infiero que en CRT también se cumple esa proporción y como yo tengo el número de habitantes del municipio de CRT, digo cuánto es mi público objetivo. Y después que yo elijo el público objetivo para este proyecto, vamos a hacer mínimo 20 encuestas, pero no quiere decir que legalmente tendríamos que hacer 20. Nosotros, para saber ese número, tendríamos que aplicar una fórmula que ustedes vieron en metodología de la investigación, que es una fórmula estadística. Quiero saber, ya ustedes que vieron metodología de la investigación, si vieron lo que es la fórmula esa que uno tiene de una población y escoge una cantidad de personas a que le va a hacer una encuesta. ¿Sí le han escuchado esa fórmula alguna vez? La estamos viendo, ¿no? La están viendo, pero el tema como tal sí lo vieron, lo de la fórmula. El tema es una muestra aleatoria que se coge de la población total. Muy bien, exacto. Entonces, la población total viene siendo el público objetivo. Entonces, yo sé que la población total son los ancianos mayores de 50 años del municipio de CRT. Esa población total, yo determino que son 5.000 ancianos, por decir cualquier cifra. ¿De dónde saqué esos 5.000 ancianos? Los saco de que teniendo en cuenta la población y el porcentaje de ancianos que hay en Colombia, y siendo consecuentes con ese dato, entonces en CRT existe ese mismo número de ancianos. Entonces eso lo saco de ahí. Entonces
Aquí en este punto número 8, nosotros deberíamos aplicar esa fórmula para hacer el número de encuestas. No lo vamos a hacer porque ya estamos sobre el tiempo, pero para que ustedes sepan, porque de pronto más adelante algún otro profesor va más adelante a ver esta actividad y les dijo, pero ustedes de dónde sacaron que van a hacer 20 encuestas como mínimo, ¿por qué hicieron tan poquitas? Ustedes les van a explicar que hicimos 20 encuestas porque teniendo en cuenta las condiciones actuales solamente nos daba de tiempo solamente para hacer el ejercicio y vamos a hacer como mínimo 20 encuestas. ¿Cómo tienen que hacer esas encuestas? Bueno, muchos de ustedes ya van adelantados, ya me han mandado por ahí. Esas encuestas tenemos que hacerlas de manera digital, que ustedes las tienen que compartir por WhatsApp y que al momento de compartirla, la persona se meta a un link y a partir de que la contesten, esa información la van consolidando. Todas esas encuestas, todo ese consolidado de esas encuestas, ustedes me lo van a anexar a mí en anexo para saber yo que sí hicieron el ejercicio, no que cogieron unas encuestas y después cogieron unos gráficos que estaban ahí en internet, los copiaron y los pegaron, porque muchos desafortunadamente de pronto no comprendieron cómo era el ejercicio, pero hicieron eso. Entonces, ustedes tienen que hacer ustedes me van a presentar a mí, que muchos ya lo han hecho, los cuestionarios, pero el cuestionario, una cosa es presentarlo en Word y hay uno también lo tienen que hacer en alguna aplicación de esta, ya sea Google o alguna otra aplicación, para que ustedes compartan y hagan de esa forma las encuestas. Es más, denme un minuto, ojalá. Aquí está conectado un grupo que me mandó una encuesta antes de ayer, que yo le dije que estaba bien, es para compartirla a los demás grupos o compartirla al grupo de WhatsApp para que ustedes vean cómo tiene que ser esa encuesta. Creo que entonces es de otro grupo. Ya la conseguí. Ya se las voy a compartir a los grupos para que ustedes vean cómo se hace esa encuesta. Ellos la hicieron por un programa que se llama Survey Monkey, algo así, pero ese nunca lo había visto, pero les quedó muy bien. Pero entonces ustedes también lo pueden hacer por Google, formularios de Google y hacen. Si no saben, de pronto miren a alguien que sepa que les explique, o si no, alguno del grupo, ustedes les pasan las preguntas y a alguna persona pues les colabora en eso, o siguen los tutoriales en YouTube para hacer esa parte. Ya les llegó al WhatsApp, vieron la encuesta que les acabo de mandar. Sí, claro, te escucho. Una pregunta, usted habla de la fórmula de la toma de muestras y eso, pero bueno, en mi caso la profesora que está dando metodología de la investigación aún no ha explicado eso. De hecho no hemos tenido tutorial virtual con ella ni nada. Bueno, mire, como les estaba explicando acá, lo más lógico que en el punto número 8, en la elección, ustedes aplicarían la fórmula. Si la saben, la aplican a partir de la población objetivo de toda la población. Ustedes dicen, mi población es 5.000. Aplicando la fórmula me da X en X número. Si no la saben aplicar, no es necesario. Ustedes dicen que para facilidades del ejercicio en medio de la crisis y toda la investigación de mercados, ustedes determinaron que van a hacer 50 encuestas, 20 encuestas ya. Pero se aconseja que se hagan muchísimo más. Pero para efectos del ejercicio académico, ustedes solamente van a hacer mínimo 40 encuestas. Entonces no es necesario que apliquen la fórmula, pero si la aplican, muchísimo mejor. Es más, enseguida aprenden a cómo es.
Yo voy a ver si les paso un enlace ahora de un ejercicio donde aplican la fórmula. Después que ustedes miren ese ejercicio, pues les va a servir de guía para aplicar la fórmula en caso de que la quieran presentar, pero no se me embolaten ahí en esa parte de la fórmula. Entonces, ese es el punto número 8. El punto número 9. El punto número 9. Pero usted no habló de 20 encuestas. Profe, ¿en sí son 20 o 40 encuestas? Sí, lo estoy explicando que ustedes apliquen la fórmula y la fórmula les va a salir. Bueno, ven, te explico. Perdón. Supongamos que tú aplicas la fórmula y te dicen que tienes que hacer 60, 80, 90 encuestas. Entonces tú dices, se aplica, es como para, o sea, ustedes me van a engañar a mí en esa parte, porque ustedes solamente van a decir que legalmente se deberían hacer, digamos, 80 encuestas según la fórmula. Sin embargo, para efectos del ejercicio académico y la investigación de mercados en medio de la crisis, hicimos como mínimo 20. Pero no quiere decir que todos van a ser 20. Ustedes si miran que pueden hacer más de 20, pueden hacer 40, pueden hacer 25, pueden hacer el número ustedes que quieran. Por lo que les quiero decir es que como mínimo me hagan 20 encuestas. Bueno, también es importante que si mi público objetivo, como decíamos allí, son los ancianos mayores de 50 años, yo no le voy a hacer la encuesta a los compañeros de salón. No, mira, Oscar, hazme el favor, hazme esta encuesta allí. Entonces yo le pregunto, y la encuesta es dirigida a mayores de 50 años y pasa que Oscar no es mayor de 50 años. Entonces, listo, Oscar, ve acá, ayúdame haciendo esa encuesta ayúdame con esta encuesta para tu papá, para tu abuelo, para tu tío, para un familiar o un vecino. Pero entonces, para que lo tengamos en cuentas, que si yo voy a poner la encuesta, yo voy a decir que mi público objetivo son los enfermos de diabetes, y entonces al momento que yo hice la encuesta, ¿usted sufre de diabetes? No. Entonces, esa encuesta está mal dirigida. Yo tengo que hacer la encuesta a ese público objetivo que yo voy a tener. Porque imagínese si las personas no sufren de diabetes, por así decirlo, ¿qué le van a contestar? ¿Y usted qué va a saber de ese público? Nada. Entonces, las encuestas mínimo hagamos 20 encuestas. Y estas encuestas las vamos a hacer. No, profe, yo le hago una pregunta. Sí, señor. Por ejemplo, acá nosotros lo estamos basando en un estudio sobre enfermedades renales, sobre diálisis y esas cosas. ¿Cómo consigo yo en estos momentos esa población objetivo acá para yo aplicarle esa encuesta? Ahora, otra cosa. ¿Qué municipio yo he buscado información, le pido información a la San Marcos Sucre. Le he pedido información a la Secretaría de Salud y me dice que ellos no manejan ni siquiera la cifra de eso. O sea, me tocaría ir EPS por EPS para que me puedan brindar la información. O sea, es algo en estos momentos claro, dispendioso bastante. Sí, señor. Bueno, Oscar, ahí lo que pienso es que busquemos de pronto algún contacto en una IPS, alguna enfermera o mirar a ver quién te puede colaborar. Porque imagínate, si no hacemos ninguna encuesta, ¿cómo hacemos el ejercicio? Tenemos que identificar de esas personas que quieren, o si digamos que no podemos hacer una encuesta o aplicar las encuestas así, hagamos los formatos y hagamos todo el ejercicio. Lo que podemos apoyarnos en tu caso es que le hagas esas encuestas, o le hagas no tanto una encuesta, sino como unas entrevistas abiertas a personas de las IPS, digamos, alguna enfermera, algún dueño de algún médico, para que te apoye el estudio. ¿Cómo así? Digamos que yo ahora mismo no consigo personas que les hagan diálisis. Pero entonces, si yo no consigo personas que le hagan diálisis, pues yo miro la forma de que alguien que esté en ese sector me ayude a hacer esa encuesta.
donde ella me diga cuánto paga la gente, dónde está yendo la gente actualmente, qué le gusta a la gente, qué habría por mejorar. Entonces yo no tengo la encuesta o mirar la forma de pronto de publicar en los grupos de conocidos. Algunos le deben hacer diálisis o tiene algún familiar que le haga diálisis. Entonces sí, hagamos el esfuerzo, hagamos el esfuerzo. Yo sé que de pronto ahora mismo con este es más difícil, pero de pronto si publicamos, si utilizamos las redes sociales, el Facebook para identificar este tipo de personas y para que nos colaboren, hacemos el esfuerzo lo más que se pueda. Yo sé que en tu caso viene siendo bastante difícil, pero habrán unos casos que van a ser más flexibles. Entonces, en tu caso, como te digo, conseguir a alguien, a enfermeras, a la gente que está en el sector salud para que me ayuden, ya no sea haciendo la encuesta, pero yo sí le indago a esa persona para que me explique o me diga qué es lo que sí quiere y cuáles son las tendencias que hay en ese servicio de diálisis. Listo, entonces ese es el punto número 8, lo que tiene que ver con el cuestionario y con las encuestas. Con los cuestionarios y pues las encuestas lo que llamamos. Importante que cuando hagan las preguntas sean preguntas que se puedan tabular. ¿Cómo así tabular? Si ustedes van a preguntar, señores, ¿ustedes qué les gustaría del servicio? Entonces ustedes van a poner calidad, oportunidad, agilidad o que sea 24 horas para que las personas seleccionen las opciones que ellos quieran. A la hora de tabular, ustedes van a decir, no, el 20% lo que quiere es un servicio que sea integral. Entonces ya uno puede tabularla. Pero si ustedes muchas de las preguntas las dejan abiertas, las personas a veces no saben qué es lo que quieren y pueden contestar cosas que de pronto ustedes no tenían en mente, y a la hora de tabularlas va a ser más difícil. Entonces, para que tengan en cuenta a la hora de aplicar esos cuestionarios. ¿Vieron todo? Les mandé ahí al grupo de WhatsApp. ¿Alcanzaron a ingresar a ver ese cuestionario que está ahí? Les mandé de algunos compañeros. Yo sí ¿Vieron voy. que está bien hechecito? Bien. La verdad, yo nunca he utilizado ese programa para hacerlo. Yo más o menos solamente utilicé una vez cuando les mandé a ustedes la encuesta y lo hice por Google y me metí a YouTube, bajé un tutorial y ahí probando y eso lo saqué y lo pude hacer. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, punto número 9, análisis de la competencia. ¿Qué vamos a hacer con el análisis de la competencia? Tenemos que tener como mínimo 2 competencias, como mínimo. Entonces, vamos a hacer una tabla donde vamos a analizar muchos factores. Yo aquí les coloqué algunos. No quiere decir que esos sean camisa de fuerza. Los factores que ustedes crean que son importantes para saber de la competencia. Por ejemplo, la ubicación. Entonces yo digo, con la competencia 1 es el hospital. Competencia número 2 es la clínica Saima de la ciudad de Montería. La ubicación, entonces yo coloco allí la ubicación del 1. Está ubicado, el hospital está ubicado en el municipio de San Marcos. Competencia número 2, la clínica Saima está ubicada en Montería. O sea, yo coloco ahí la información. Después que yo analizo esto, pues yo analizo lo que me dio una tabla. La clínica Montería, la clínica Saima de la ciudad de Montería está muy alejada de los clientes, de los usuarios del municipio de San Marcos. Sin embargo, tiene mejores condiciones de precio e infraestructura que el hospital que está ubicado en el municipio de San Marcos, que está cercano a la población. Sin embargo, el hospital no tiene la infraestructura adecuada porque tiene solamente 20 camas, 5 camas, y la clínica Saima, donde atienden a las personas con diálisis que las mandan del municipio de San Marcos. Entonces yo hago un análisis de lo que me dio ese análisis de esa comparación de la competencia. Por ejemplo, el servicio, si yo voy a poner una óptica o el horario, yo voy a identificar el horario, entonces yo coloco el horario, yo puedo también incluir aquí el horario. Todo lo que ustedes, en factores, ustedes ingresan lo que ustedes quieran colocar, por ejemplo, el horario. Entonces,
el hospital 24 horas, Clínica Montería 24 horas, entonces ahí pues no hay mucha comparación, pero condiciones de crédito, si ustedes ven que de pronto el hospital atiende a todo el mundo, solamente atiende, o sea, son las diferencias que ustedes van a analizar de las competencias. Tienen que hacer una tabla donde ustedes comparen varios factores de pronto de personal, el personal si es capacitado, por ejemplo pueden colocar también comparar el personal, el servicio, si colocan el servicio, si es malo, si es bueno, o la atención, cómo es la percepción, todos los factores que ustedes quieran analizar en la competencia. Entonces tienen que hacer esta tabla, más o menos, esto es una guía, una tabla donde van a colocar mínimo 2 competencias. En el día de ayer me preguntaban, profe, ¿y si en el municipio de San Marcos no hay nada ahora mismo? Entonces ustedes tienen que colocar la competencia, quién hace eso actualmente. La competencia lo está mandando a Sincelejo, la clínica de las Peñitas. Entonces yo tengo que colocar la clínica de las Peñitas como competencia número 2 y competencia número 1 el hospital municipal. Si ayer me decían, yo hago uniformes, entonces ellos van a vender uniformes para todo el personal médico. Entonces, ¿quién está haciendo esos uniformes actualmente? Entonces yo puedo colocar que la competencia número 1, eso es Almacén X de la ciudad de Montería, y Almacén 2, competencia número 2, las personas que se dedican a confección independientemente, o las modistas. Entonces yo analizo dónde están ubicadas las modistas, cómo es el servicio, cómo son los precios, si son confiables, si son seguras, si son cumplidoras, todos esos factores, y analizo y hago el análisis de la competencia. Preguntas, dudas sobre el análisis de la competencia. Quiero escuchar una o dos preguntas de allí, o las que tengan. Profe, Sí, señor. una preguntita, Andrés Correa. Profe, lo que pasa es que la competencia mía es una sola, es decir, en Montería solamente está funcionando una sola empresa de mi proyecto. ¿Cuál es? Bioresiduos. Acá en Montería hay 2. Una que está ubicada, bueno, una está ubicada a la salida de Villa Planeta, es más de un amigo, algo se llama no sé qué del fuego, y sé que hay una segunda. Entonces, si quieren me escriben más tardecito y yo te averiguo los 2 nombres. Es más, creo que hay una tercera. Perfecto, Ecofuego. Perfecto, porque yo estuve investigando bien y solo aparecía una como tal certificada y eso. Bueno, pues gracias, yo le escribo el interno. Ecofuegos es una, y la competencia de Ecofuegos sé que es de un muchacho que alguna vez conocí en alguna ocasión y me estuvo comentando de que listo, pues yo le escribo después. Ok, listo. Vale. Perfecto. Profe, una pregunta. Mi proyecto lo hago a nivel municipal, a nivel del municipio de Tierra Alta, ¿tengo que poner competencias de las que hayan en Montería o en otros municipios cercanos? Inicialmente vamos a colocar mínimo 2 competencias, pero podemos colocar una tercera o una cuarta, dependiendo de la información que tengamos. Por eso, en Tierra Alta no hay competencia. Entonces colocamos las que estén por fuera. La gente de allá, la gente de Tierra Alta tienen que mandarla, me imagino que para Montería o para Sincelejo, o de pronto hasta para Medellín, uno no sabe. Sí, porque es que nuestro proyecto, nuestra empresa sería para rehabilitación de personas con Down. Entonces, como no hay ninguna, en ninguna parte le hacen la rehabilitación, le mandan terapia pues por aparte, pero eso nunca las hacen casi. Pero entonces, de todas maneras tenemos que mencionar esos, o sea, lo que pasa es que mire, de pronto no vamos a conseguir una como ustedes la están planteando, pero si ustedes ven que la terapia se la hace terapia en Montería,
o terapias, un centro de terapias X. Entonces ustedes coloquen la competencia, también mencionan esa competencia. Así esa competencia no preste todos los servicios, pero ustedes van a compararla en el servicio que presta esa competencia. ¿Me hice entender? Rehabilitar puede ser, Ah, profe. sí, profe, porque entonces si es desde ese punto de vista, hay IPS que brindan terapia física y hay unas que brindan terapia fonoaudiológica, Exacto. entonces esas serían competencias. Exacto, sí señor. Entonces vas a colocar una competencia solamente para el servicio de físico y uno para la parte, no sé, mental o fonoaudiológico. Bueno, dependiendo del servicio que ustedes vayan a comparar. Entonces, lo que pasa es que aquí en esta tabla, pues solamente doy competencias, pero hay veces que muchos dijeron, no, voy a poner una clínica de primer, segundo nivel. Esas clínicas tienen bastante competencia, tienen bastante servicio, entonces son cosas que actualmente de pronto la competencia, hasta la competencia puede ser el señor que dice, no, yo voy a poner una clínica fisioterapeuta. La competencia mía en este momento puede ser hasta el señor que digamos que compone a las personas de forma empírica, que la llevan allá, le soba la mano y ya la persona sale, mejor dicho, le compone ese daño muscular. Entonces, todas esas son esas competencias, así de pronto no las tengamos en mente, también tenemos que abrir el foco para esa clase de competencias. Entonces, hacemos la tabla, comparamos X competencias, 2 competencias y analizamos esa tabla. No es hacer solamente la tabla, sino que la tabla yo la comparo. Por ejemplo, ubicación. Entonces yo comparo cómo es la ubicación, quién es mejor la ubicación. Escribo acá la ubicación de la clínica esta es mucho mejor porque tiene mejor acceso, mejores vías, está cerca del personal, la diferencia de la competencia de la clínica X, que es una clínica que está distante, solamente atiende a personal del norte, por decir cualquier cosa. El servicio en esta clínica, en la clínica número 1, es mejor ya que cuentan con un horario 24 horas, siempre está personal disponible, tienen gran cantidad de personal y a diferencia de la competencia que solamente ofrecen ese servicio 12 horas en el día. Entonces uno después que hace la tabla, analiza esa tabla y todo eso mismo lo compara acá. Es que lo que pasa es que hay veces que hacemos las tablas y no sabemos analizarlas. Por ejemplo, es como cuando yo digo, en el salón hay 50 estudiantes, de esos 50 estudiantes hay 40 mujeres y 10 hombres. Entonces yo analizo eso. Yo hice la tabla, entonces yo analizo X%, el 20% de los estudiantes son hombres y el 80% son mujeres. Esto se debe a que esta profesión le gusta más a las mujeres. Entonces vieron que yo analicé la tabla teniendo en cuenta una información que me dice que hay 10 hombres y 40 mujeres, pero entonces no tanto es coger la información, los datos, sino también analizarlos y por qué se da esa variable entre hombres y mujeres. Un segundo, que esto es lo que me tenía demorado el computador. Entonces, ¿les quedó claro lo que es análisis de la competencia? Sí, profe. Entonces, continuando aquí en el punto número 10, que viene siendo el análisis de los resultados. Entonces, ¿cómo así el análisis de los resultados? Aquí en el punto número 10 nosotros vamos a colocar en palabras lo que nos dio las encuestas. Entonces, las encuestas yo las voy a tabular, pero esa tabulación y las gráficas yo las voy a meter acá en encuestas y cuestionarios. No lo van a hacer en el punto número 10, sino encuestas y cuestionarios. Acá en el punto número 10, ustedes van a determinar es lo que analizaron después de aplicar las encuestas. Por ejemplo, un análisis puede ser que en el municipio de las necesidades de las personas con problemas digestivos en el municipio de Sagún prefieren
que las comidas sean sanas y sean procesadas en el instante, que no sean, que no tengan, que no le echen conservantes. Entonces es un análisis que me dio de las preguntas que yo hice. Un análisis puede ser también que después de que yo hice la encuesta, analicé que las necesidades que existen en la ciudad de Montería o en el municipio de Valencia es un servicio que sea 24 horas, que esté disponibilidad 100%. Entonces son los análisis que yo tengo después que hice. El análisis lo van a hacer después que ustedes procesaron las encuestas y se dieron cuenta qué quiere la gente. Ustedes también, un análisis puede estar demarcado por la capacidad de ingresos que tiene la persona. Analizamos que el gran porcentaje de las personas del municipio de Valencia son de bajos ingresos, o los ingresos son menos entre 1 y 2 salarios mínimos. No tienen la capacidad o tienen poca capacidad para pagar una cirugía de manera independiente. O sea, son análisis que ustedes sacan después de hacer las encuestas. Entonces, ustedes primero hacen las encuestas, las tabulan, y esa tabulación la ingresan en encuestas y cuestionarios acá en anexos y en gráficas, pero el análisis lo van a colocar en palabras de lo que les dio esa tabulación y esa información que ustedes vieron en cada una de las encuestas. Y no necesariamente en las encuestas, si ustedes le hicieron el análisis, y también el análisis puede ser conclusiones que ustedes sacan de la información secundaria, que un análisis que hizo, yo me estoy guiando de una tesis, y en la tesis hay un estudio donde dice que el coronavirus va a durar 2 años o 1 año o 2 meses. Entonces, que las tendencias según el estudio es que las personas van a volverse más dependientes de la virtualidad. Son análisis que yo puedo hacer de la información que yo investigué, tanto primaria como secundaria. Entonces eso lo van a colocar ahí en el análisis. El análisis es prácticamente como una conclusión del estudio. Un análisis también puede ser que en el municipio de Sahagún existe gran potencial de clientes para los servicios que yo voy a prestar de lavandería. Entonces es un análisis como una conclusión que yo saqué de esas encuestas que hice. Entonces eso es lo que va en el punto 10. Y el punto 11, que es el que les voy a explicar, que es el más largo, que es la aplicación de las 4B, que es la presentación que les mandé, pues que mandé o compartí de ayer. Si no la pudieron grabar, pues yo ahora se las comparto nuevamente. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, una pregunta. La tabulación de las encuestas, o sea, necesariamente se tiene que hacer manual, porque la aplicación de las encuestas que yo tengo tabula y hace los gráficos y todo de una vez. ¿Se puede compartir la información de ahí o toca hacerla de nuevo? Depende. No sé cuál es la aplicación que estás utilizando, pero si ellos las tabulan, lo importante es que al momento que vayas a hacer la gráfica, sea una gráfica que diga, de pronto que no coja el diagrama, lo colocó amarillo, azul, sino que se vean porcentajes, se vea el título. Pero sí, yo creo que si ella misma te tabula, puedes cogerla de ahí. No le veo ningún inconveniente. Bueno, profe, gracias. Listo. ¿Qué más preguntas tienen? El análisis que se tiene que hacer Profe, en este punto anterior que explicó usted de qué espacio debe ser en el trabajo. No, el análisis prácticamente ese es el punto más importante de todo o sea, si ustedes
yo ahora mismo voy a leer una investigación de mercados. Entonces, en la investigación de mercado uno se va primero a los objetivos y el problema. Entonces, yo no quiero leerme todo lo que ustedes hicieron. Entonces, yo me vuelo del objetivo y del problema y me voy a las conclusiones. Listo. Entonces, dése cuenta que en los informes, cuando uno los hace, esos son los puntos como más importantes donde se consolida todo lo que ustedes hicieron y lo que ustedes identificaron acerca de ese problema o de esa investigación. Entonces eso no tiene, porque ustedes a veces dicen, no, eso tienen que hacerlo lo más juicioso y lo más sustancioso posible, no unas cositas que a veces colocan 2 lineecitas y ya, o sea, nos demoramos 5 meses haciendo esto y ellos llegaron solamente a una conclusión. Eso no es válido. Tenemos que llegar a muchas conclusiones para hacer, porque esta investigación de mercado se supone que uno está investigando algo cuando es, por ejemplo, tú investigaste cómo es el comportamiento de los alumnos de salud. Entonces yo puedo llegar a varias conclusiones, que los alumnos de salud son muy juiciosos, que son muy colaboradores, que un gran porcentaje no les gusta hacer las cosas en casa, sino que les gusta hacerlas más en clase, que les participan en clase, pero a muchos no les gustan los ensayos. Desen cuenta que esos son unos análisis que yo hago, pero no solamente me tengo que quedar en 5 líneas, y yo analizar muchísimo más, que gran porcentaje viven en la zona urbana, pero que les gustaría laborar en una clínica, en un hospital de cada uno de sus municipios. Son varios análisis que yo puedo hacer de una investigación que le hice a los estudiantes de salud. Entonces, mire, muchachos, después que yo hago todo eso, que yo ya hice el estudio de mercado, yo ya hice un análisis. ¿Para qué hago yo todo un estudio de mercado? Entonces, yo hago un estudio de mercado para hacer o aplicar lo que es el marketing. Es decir, entonces, la estrategia de marketing que vamos a aplicar acá describe cómo planea la empresa cumplir sus objetivos de marketing. Voy a definir el mercado meta, que el mercado meta ustedes ya lo determinaron cuando uno hace la investigación, que como los decíamos, para muchos serán los jóvenes o los ancianos que están ubicados en el municipio de Montería, que viven en la zona norte, más específicamente en Mocarí, que es donde voy a poner el gimnasio de los compañeros que lo van a poner, o en Garzones. Determinar el posicionamiento de la marca y diseñar la mezcla de marketing según las 4 P y para cada segmento de mercado. Entonces, mire, cuando hablamos de mezcla de marketing, es el conjunto de herramientas tácticas que puede uno mejorar, que uno puede manejar desde su punto de vista. ¿Qué puede uno manejar? Lo que es el producto, precio, plaza y promoción. ¿Qué la empresa puede combinar para producir la meta que desea en el mercado, o la respuesta deseada en el mercado meta? Entonces les voy a explicar en cada uno de estos puntos cómo aplicaría para nuestro proyecto. Entonces, la primera P es producto, la segunda P es precio, la tercera promoción y la tercera plaza. Esto inicialmente se hizo para productos, pero también en la mayoría de ustedes están ofreciendo servicios. Entonces ahora les voy a explicar en cada uno de ustedes cómo aplicaría esto para el servicio. Deme un minuto aquí, por favor. No se me vaya.
Listo, muchachos. ¿Están todos ahí o se nos fueron? Aquí estamos, profe. Ok, listo, bueno. Entonces, bueno, continuamos con la explicación Pero una pregunta, Sí, claro. ¿me escucha? Sí, claro, te escucho. En la cuestión, por ejemplo, mi proyecto es la lavandería de todo tipo de prendas en el municipio de Sagún. Entonces, ahora que estábamos hablando de las competencias y eso, ¿me toca investigar en línea o coloco las de afuera? No, ahí lo que podemos hacer ahí, yo pienso que el tema de esas de las lavanderías tenemos que de pronto averiguar quién, porque alguien debe estar, lo más probable es que en el caso de tu competencia sean las personas, las lavanderas, o sea, las personas que ellos, alguien debe tener, o si hay alguna empresa que se dedica a eso, porque a veces eso es lo que hacemos con la investigación de mercados, conocer si hay alguna empresa que se dedica a eso en el municipio de Sagún. De pronto hay alguien que tiene ese contrato y él tiene una lavadora en su casa y hace eso y de pronto tú no sabías. Entonces primero tenemos que descartar eso, o si no, en el caso de ustedes pensaría yo que la competencia, ¿quiénes vienen siendo? Las personas, las lavanderas o las personas que lavan en sus casas. Más ninguno, porque ¿para qué vamos? Si esos uniformes no los manda más ninguno, ¿para qué vamos a analizar uno en Montería o alguien en Chinú? Porque el que necesita lavar no va a mandar a lavar a Montería. Entonces, en ese caso tuyo, solo analicen las personas que lavan ahí en Sagún, que son las lavanderas, digamos, las personas que lavan en sus casas. ¿Cuál puede ser competencia tuya también? Puedes colocar los negocios esos de lavadoras, también puedes mencionarlo como competencia si tú crees que son competencia. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Me cuentas, cuando tengan el análisis de la competencia, cualquier cosa me llaman, me escriben y miramos a ver cómo hacemos para el caso de ustedes, que ustedes determinen cuál es la competencia para el caso de ustedes ahí en Sagún para el servicio de lavandería. Listo. Bueno, entonces mire, continuando acá con la mezcla de marketing. Primero, entonces, esto inicialmente se diseñó para productos, pero ustedes en la mayoría de los casos es servicio. Entonces, cualquier bien o servicio que se pueda ofrecer, ¿qué es un producto o servicio? Cualquier bien o servicio que se pueda ofrecer a un mercado para su adquisición, uso o consumo. Entonces, la primera P que ustedes van a hacer o que van a identificar, entonces, miren, ¿se acuerdan que en cada uno de los puntos íbamos hasta aquí? Punto número 10, análisis de resultados. Punto número 11, aplicación de las 4P. Entonces, aquí es donde vamos a aplicar las 4P. La P de producto, entonces ¿qué tenemos que hacer en la P de producto? Variedad, deben especificar en qué consiste cada uno de sus servicios. Algunos ya lo hicieron, pero acá vamos a hacerlo más detallado. Por ejemplo, entonces si yo voy a hacer lavado, voy a hacer planchado, ¿en qué consiste cada uno de esos productos, de servicios que yo voy a ofrecer? Calidad, ¿cómo evaluaría yo la calidad del servicio? ¿De qué está condicionada? Es decir, si yo cada vez que voy a prestar un servicio voy a hacerle una encuesta de satisfacción de calidad o satisfacción de servicio, entonces, ¿cuáles son los factores que dependen la calidad que ustedes van a ofrecer? Si además de eso ustedes cuentan con unos equipos, entonces ustedes mientan que la calidad de ustedes va a ser más eficiente porque tienen un microscopio de última tecnología que no tiene la competencia, tienen personal calificado, todos esos factores que determinan la calidad. Adicional a eso, ustedes tienen que mencionarme las características, y para mencionarme las características de cada servicio, para cada servicio deben hacer fichas técnicas de cada servicio.
¿qué es una ficha técnica? Entonces allí ustedes se descargan de internet cómo hacer una ficha técnica donde ustedes van a colocar ahí cada uno de los procesos, y aquí en cada uno de los procesos, por ejemplo, el servicio lavandería, ¿en qué consiste la lavandería? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son la calidad? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Qué necesito yo para prestar ese servicio? Si necesito detergente, si necesito una lavadora, en cuánto tiempo dura, cómo lo voy a hacer. Entonces aquí ustedes van a hacer fichas técnicas para cada uno de estos servicios. Si producen muchos servicios o van a ofrecer muchos servicios, pues hacen las fichas técnicas de los servicios que sean más importantes. Entonces, para que tengan en cuenta que aquí en la P de producto tienen que determinar cómo la variedad, cómo la calidad, y hacer ficha técnica de estos productos. Adicional, también la P de producto deben definir cómo es la marca. Ustedes deben definirme una marca, un logo o un diseño que van a utilizar. Entonces allí van a colocar, por ejemplo, el logo de su empresa, o de cómo tienen que inventarse un logo que sea sencillo. Clínica Juan, Clínica María, Clínica tal. Entonces ustedes van a hacer la marca que van a... Entonces eso es lo que va en la P de producto. Lo que es la variedad, la calidad, las características. Vamos a hacer las fichas técnicas y la marca. Continúan, entonces ustedes deben definir la estrategia de precio. Entonces aquí definimos, esta viene siendo como pues la más sencilla, pero una de las más importantes que uno determina. El precio es, a decir verdad, el valor que se está cobrando por la solución que ofreces a tus clientes. Este pilar indicará el futuro de tu empresa, ya que a partir de la circulación del dinero que será posible pagar funcionarios, proveedores y hacer inversiones. Algunas preguntas que tenemos que tener en cuenta acá es: ¿cuál es el valor de tu producto o servicio para el comprador? ¿Cuál es el intervalo para los productos y servicios en cada área de distribución? ¿Cuál es el comportamiento del cliente en relación con el precio? Entonces aquí en el precio lo que vamos a definir es, en comparación, cómo se compara tu precio con el de la competencia. Vamos a analizar si nosotros vamos a hacer, cómo va a ser los precios de los servicios que vamos a ofrecer, cuáles son los precios que ustedes van a ofrecer, y lo van a comparar con la competencia, si van a ser precios más bajos, más altos, o precio promedio del mercado. Entonces aquí lo que vamos a hacer es como un análisis del precio comparándolo con la competencia. ¿Alguna pregunta de lo que es producto y precio hasta el momento? Yo, profe, tengo una pregunta con respecto al precio. Sí, claro. Por ejemplo, bueno, nosotros vamos a hacer una droguería. Sí. Usted sabe que en una droguería hay muchos productos, y en eso vamos a ofrecer unos servicios de toma de presión, glucometría y todo esto. ¿Vamos a calificar, a describir ese precio de una manera general, o nos tenemos que detener específicamente en cada precio de cada producto, sabiendo que son tantos? No, en el caso de ustedes, ¿cómo podemos escribirlo? Como hay muchos precios, ustedes pueden decir que ustedes le van a ganar cierto porcentaje, o que el precio que van a utilizar son los precios de listas de cada uno de los proveedores que les van a suministrar a ustedes. Ustedes de pronto se pueden bajar un precio de lista de Genfar o de los productos más representativos, y que ustedes además de eso harán unos descuentos del 5%, 1%, 10%, pero me tienes que, es como decir, o que ustedes pueden decir que van a manejar los mismos precios de la competencia. Entonces, como tienen muchos precios, pues ustedes identifican cuáles son los precios más importantes, o si ustedes dicen que van a vender productos genéricos, pues van a darlos más económicos porque se consiguieron un descuento con el laboratorio.
Entonces, ese viene siendo el tema de los precios. Entonces, y podemos hacer una comparación de los precios con la competencia. Los precios de la competencia y cuáles son los precios que yo voy a dar. Pero en caso de ustedes, pues de esa comparación podemos hacerla con los precios más representativos. Porque... Profe, Ok, profe. Sí, creo que en el caso de la lavandería, ¿qué se colocaría ahí? los precios que dan las personas, las lavanderas, digamos, las que cobran, cuánto cobran por una pieza y cuánto te cobra, y cuáles son los precios que tú vas a ofrecer, los precios de tus servicios. Ya. Y también entonces hacemos una tabla donde vamos a colocarle los precios que nosotros vamos a, si tenemos un precio de lanzamiento o un precio normal o un precio de lanzamiento, y después vamos a tener un precio ya cuando se estabilice el mercado. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahí en la estrategia de precio. Ah, ok, gracias, profe. Listo, con gusto. Entonces continuamos con la P de plaza, que significa distribución. Entonces, aquí en esta P es cómo va a llegar el producto al cliente. Pero ustedes dicen, profe, pero si es un servicio, entonces ¿dónde? Si el servicio se presta en el lugar y yo no tengo que llevarlo. Entonces aquí vamos a mencionar cómo va a ser el diseño del local, cómo va a estar distribuido, qué comprende, cuántas salas, cuántos parqueaderos, cuántas sillas, cuántas mesas, y en lo posible hacer un diagrama de distribución. Aquí no tenemos que decir que vamos a hacer un diagrama en AutoCAD, sino que hacemos un diagrama en Word, insertando diseños. Y ustedes, entonces, ¿cómo harían eso? Ya les digo, aquí ayer estaba haciendo uno aquí. Entonces vamos a cómo quedaría el diseño de mi digamos de mi negocio. Entonces yo inserto aquí, inserto varias formas, inserto una línea, inserto una segunda, por así decirlo. Entonces ustedes van a hacer el plano de cómo va a quedar esa, digamos, parqueaderos así a mano alzada, sin medidas ni nada de eso. Pero lo importante es que ustedes, ahora se me perdió. Van a colocar, por ejemplo, que esta viene siendo la sala, que este viene siendo los consultorios. Ustedes van a explicar cómo va a ser ese local que van a manejar ustedes. Si tienen cuántos parqueaderos, si tienen una sala para atención de 50 personas, vamos a tener 10 consultorios de consulta interna, una sala de cirugía. Todo eso lo vamos aquí a analizar en la P de distribución, y vamos a analizar la ubicación del sitio. Por ejemplo, el sitio va a estar ubicado en la zona, en la salida del municipio de Sagún, porque por ahí pasan muchos vehículos, la gente va caminando. Lo voy a poner al lado del hospital, cerca de la clínica o equidistante de los dos. Bueno, uno menciona ahí las características que va a tener ese sitio y esa ubicación. Y también si mi negocio tiene ambulancias, es decir, cuántas ambulancias voy a tener, las características de esas ambulancias, si tengo un médico en casa, si tengo servicio a domicilio, si voy a poner una sede, explicar dónde va a quedar esa sede y qué servicios va a tener y qué dimensiones o capacidad va a tener cada una de esas sedes. Entonces, ¿entendieron esa parte ahí de lo que va en plaza, que es distribución?
Entonces, prácticamente aquí lo que van a hacer es el análisis del sitio y cómo van a llegar, cómo va a ser la atención, cómo va a ser la infraestructura, de qué va a constar ese local, si va a poner una bodega, consultorios, salas, parqueaderos, sillas, mesas, toda esa parte, cómo va a estar constituida. Eso va en la P de distribución. Si van a tener, por ejemplo, si van a tener inventario, si van a tener una farmacia en la clínica, si van a tener una bodega, van a tener locales, centros de atención, esa va en la plaza, en la P de distribución. Y el último es la P de promoción. Cuando hablamos de promoción acá es cómo nos damos a conocer el negocio. No es la promoción de 2x1 que vamos a hacer, sino cómo nos vamos a dar a conocer el negocio. Entonces, la promoción tiene sentido de cómo va a promover tu marca y soluciones, hacer que el mensaje de marketing de tu marca llegue a los oídos de los clientes. Es la solución y deseos de tus clientes, cómo vamos a darle a conocer ese mensaje de forma objetiva, tus mensajes de marketing acerca de tu público objetivo, cuáles son los canales que vamos a utilizar, la televisión, el internet, impresos, el mercado si es estacional, cómo lo vamos a hacer, cómo hace la promoción de tus productos y servicios la competencia. Entonces aquí vamos a analizar cómo lo hace la competencia y cómo lo vamos a hacer nosotros. Entonces ustedes, ¿qué me van a entregar aquí? Me van a hacer teniendo en cuenta cada uno de ustedes que son servicios, cada uno de ustedes me tienen que hacer un catálogo de productos y servicios, como si fueran a hacer un catálogo, donde ustedes colocan el producto, el servicio, el precio y cómo se hace un catálogo. Deben especificar, deben presentar el diseño de su página web. O sea, ustedes no me van a hacer una página web, pero sí me van a hacer, si van a hacer una página web, si harían una página web, qué características y qué funcionalidades debería tener esa página web. Entonces ustedes colocarían, profe, vamos a hacer una página web de la clínica donde vamos a colocarle una información de la empresa, una información de la contratación, vamos a colocarle un chat 24 horas donde vamos a tener la atención, vamos a colocar una opción de queja, una de PQRs, una de servicio al cliente, una de las experiencias, o sea, todo lo que va a tener la página web. Si vamos a tener cuenta en redes sociales, por ejemplo, entonces si yo voy a decir que voy a tener una cuenta en Facebook, ¿qué voy a publicar en esa cuenta? Si voy a tener una cuenta en Instagram, ¿qué publicaré en esa cuenta? Y si voy a tener una cuenta en Twitter, ¿cómo haría esa cuenta y qué información publicaría ahí? Y por último, definir la fuerza comercial, quiénes harán la labor de promocionar su empresa. Entonces ustedes también colocarán si su empresa va a ser promocionar o no necesariamente. Ustedes no van a utilizar asesores para su empresa, sino que eso lo hará solamente el gerente, o si van a decir que si van a pagar perifoneos, si van a pagar volantes, si van a pagar alguna persona que comisión para que les lleven clientes. O sea, cómo va a ser esa promoción de ustedes. Entonces ustedes ahí prácticamente lo que me van a hacer es el catálogo de productos y servicios, hacer el diseño de la página web. No van a hacer la página web, sino que van a hacer qué características o qué va a tener esa página web, qué van a hacer en la fuerza comercial y cómo harán a la hora de promocionar su empresa. Eso es todo. Vieron que hay bastante tarea por hacer. Tenemos bastante tareas por hacer y el día de ayer, ¿me escuchan? Así, todavía están ahí. Bueno, entonces el día de ayer, miren muchachos, entonces tenemos... Pero usted va a esta clase, ¿verdad? La va a subir. Profe.